La estequiometría es la rama de la química que se encarga de estudiar las cantidades. Entonces lo que nos toca estudiar ahora es cómo las cantidades están implicadas en una reacción química y eso nos permite hacer un análisis de cuánto reactivo o cuánto producto es necesario para un determinado objetivo. Entonces, en los ejercicios de estequiometría de reacción siempre va a haber algunos pasos que vamos a seguir a la hora de resolverlos, como por ejemplo, en caso de que la ecuación química que representa el proceso de la reacción no esté dada en la consigna del ejercicio, lo primero que tengo que hacer entonces es escribir la ecuación que representa a la reacción. Y siempre recordando de que debe de estar balanceada o ajustada. No hay manera de que nosotros podamos empezar un ejercicio sin previamente balancear. Entonces puede que la ecuación esté dada por el ejercicio. Entonces, si la ecuación ya está dada en la consigna, lo que nosotros siempre vamos a hacer es, previo a empezar cualquier análisis cuantitativo, o sea, estequiométrico, vamos a comprobar que esté balanceada. Debo verificar que se encuentra balanceada y en caso de que no esté, la voy a balancear. Si no lo está, balanceo antes de empezar cualquier otro tipo de análisis. Bueno, entonces, retomando una reacción que nosotros ya habíamos charlado, donde el azufre reacciona con el oxígeno para formar óxido sulfúrico, vamos a hacer un análisis de la interpretación de esta reacción estequiométricamente. Es decir, vamos a ir anotando para cada una de las sustancias que participan en la reacción que aprendimos hasta ahora nosotros a analizar desde la estequiometría. Entonces, dijimos que macroscópicamente estos números grandes se leían como el número de moles, es decir, la cantidad de materia que habría. Por lo tanto, yo puedo decir que son 2 moles los que reaccionan de azufre con 3 moles de moléculas de oxígeno para producir o para formar 2 moles de óxido sulfúrico. Ahora, nosotros también vimos que estos moles tienen una masa en gramos y que esa masa en gramos deriva de lo que pesa cada elemento en la tabla periódica, es decir, un mol de cada elemento en la tabla. O sea que tranquilamente podríamos hablar de masa en lugar de moles. O sea, podríamos interpretar la información que nos brinda la ecuación, pero en gramos y ya no en cantidad de materia. Entonces, ¿cuánto pesan 2 moles de azufre? Bueno, voy a ir a la tabla periódica, voy a buscar la masa del azufre, que es 32 gramos. Eso sería 1 mol. Pero como yo tengo 2 moles, lo que tengo que hacer es multiplicarlo por 2. O sea, tendría en realidad que son 64 gramos de azufre. En el caso del oxígeno, hay que tener presente que el oxígeno es una molécula biatómica. O sea que si yo me pongo a analizar la masa de 1 mol de oxígeno molecular, serían 16 gramos por 2, lo que nos da 32 gramos 1 mol. Pero como yo tengo 3, porque para el balanceo coloqué un 3 grande adelante, lo voy a multiplicar por 3. O sea, en realidad la masa de oxígeno implicada en esta reacción es de 96 gramos. Y en el caso del óxido sulfúrico lo mismo. El óxido sulfúrico está formado por un azufre pero 3 oxígenos. O sea que tendríamos los 32 gramos que pesa el azufre más 16 gramos que pesa el oxígeno pero por 3. 16 por 3 son 48
y 32 nos da 80 gramos, pero eso sería 1 mol de óxido sulfúrico. Como yo tengo un 2, este 80 va multiplicado por 2, o sea, en realidad contaría con 160 gramos de óxido sulfúrico. Entonces, algo importante es verificar que la masa en los reactivos tiene que ser igual a la masa de los productos. En este caso comprobamos que estamos en lo cierto y eso nos indica que esta ecuación está cumpliendo con la ley de conservación de la masa. Ahora, en vez de leer desde cantidad de materia o desde masa, yo podría leer esta ecuación desde las partículas, o sea, los átomos o las moléculas. ¿Y qué aprendimos acerca de las partículas? Bueno, aprendimos que un mol era un número muy grande que se expresaba en notación científica, que era 6,02 por 10 a la 23. Entonces, si yo acá tengo 2 moles de azufre, lo que voy a tener es ese número tan grande, pero 2 veces. 6,02 por 10 a la 23 por 2. Lo que nos da 1,204 por 10 a la 24, si ustedes lo hacen en la calculadora, y estos serían entonces átomos de azufre. En el caso de las moléculas de oxígeno, al 6,02 por 10 a la 23 lo voy a multiplicar, pero por 3, porque son 3 moles. Entonces eso les va a dar en la calculadora 1,806 por 10 a la 24 moléculas, sería en este caso de oxígeno. Y nuevamente, como tenemos un 2, 2 por 6,02 por 10 a la 23 nos da que se formarían 1,204 por 10 a la 24 moléculas del óxido sulfúrico. Además de cantidad de materia en moles, de aprender a expresar masas en gramos y de número de partículas en lo que fuimos aprendiendo, vimos que para algunas sustancias también trabajamos en volumen, es decir, los litros que ocupan. Y eso nosotros, por el momento, lo vamos a trabajar entonces solo para aquellas sustancias que son gases en condiciones normales de presión y temperatura. Por eso es importante que aparezca el estado de agregación en la ecuación, porque yo entonces solo para el oxígeno y para el óxido sulfúrico lo voy a poder hacer, el azufre como es un sólido no. En caso de querer descubrir el volumen tendría que usar una herramienta que se llama densidad. Entonces, ¿qué volumen ocupaba un mol de cualquier sustancia en condiciones normales? Bueno, el volumen era de 22,4 litros por cada mol. Como en este caso tenemos 3 moles, lo que en realidad son 67,2 litros de oxígeno, los que estarían reaccionando. Y como se forman 2 moles del compuesto gaseoso, al 22,4 entonces lo tendríamos que multiplicar pero por 2, lo que nos daría 44,8 litros de óxido sulfúrico. Entonces, todo esto es lo que aprendimos hasta el momento. Yo podría decir entonces que 2 moles de azufre reaccionan con 3 moles de oxígeno para formar 2 moles de óxido sulfúrico, como también podría decir que 64 gramos de azufre reaccionan con 96 gramos de oxígeno para formar 160 gramos de óxido sulfúrico. O podría leer las variables mezcladas, no sé, podría decir 2 moles de azufre reaccionan con 67,2 litros de oxígeno para producir 1,204 por 10 a la 24 moléculas de óxido sulfúrico. Todo esto es lo que hemos aprendido. Entonces, ahora vamos a ver qué nos pueden llegar a presentar. Bueno, por ejemplo, podrían darnos a nosotros una incógnita a resolver del siguiente estilo. Nos dicen, ¿qué masa de azufre es necesaria para producir 150 litros de óxido sulfúrico? Bueno, entonces, nosotros no vamos a hacer todo eso que les expliqué recién en cada ecuación. Lo que nosotros vamos a hacer siempre entonces es escribir la ecuación balanceada. Y mi recomendación es, y no sé
digamos, no se opongan a este paso porque los va a ayudar un montón. Del lado de abajo de la ecuación entonces voy a escribir mi dato y mi incógnita. ¿Qué masa de azufre? O sea, sobre el azufre, sobre el reactivo, me están preguntando la masa. Yo voy a responder eso en la unidad de gramos. Esa sería mi incógnita. Y el dato me lo están dando sobre el óxido sulfúrico en litros. Si quiero producir 150 litros de óxido sulfúrico, entonces coloco en el lugar que corresponda de mi ecuación la incógnita y el dato. Una vez que hice eso, esta ecuación es como una especie de receta que me dice qué proporciones de cada cosa intervienen y que nosotros las describimos recién. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar qué me dice la ecuación balanceada, esta receta que yo tengo en gramos para el azufre, y qué me dice la ecuación balanceada en litros para el óxido sulfúrico, que es lo que hicimos en el paso anterior. Entonces, ¿cuántos eran los gramos de azufre? Y los habíamos sacado con la tabla y eran 64 gramos lo que pesan los 2 moles de azufre. ¿Y qué pasaba con los litros en el óxido sulfúrico? Bueno, habíamos determinado que como era un gas en condiciones normales, 2 moles ocuparían 44,8 litros. Entonces esto no es otra cosa que una proporcionalidad directa. Si yo quiero producir 44,8 litros de óxido sulfúrico, es necesario colocar o hacer reaccionar 64 gramos de azufre. Como quiero producir más, quiero producir 150, voy a tener X, y esto se puede hacer para el que le resulta práctico y más cómodo por la regla de 3 simple. Entonces, si para producir 44,8 litros de óxido sulfúrico son necesarios reaccionar 64 gramos de azufre, para formar 150 litros de óxido sulfúrico, ¿cuánto? Y resolviendo esta cuenta obtendríamos entonces la masa en gramos. Yo en este caso me olvidé la calculadora, pero sería cómo procederíamos para hacer cualquier análisis.